Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este momento estoy desde Bilbao, desde España, haciendo mi PhD en estos temas de servicios globales y hoy tenemos esta charla sumamente interesante sobre cómo ingresar o qué cosas considerar al momento de ingresar al Silicon Valley. Y el panelista o el entrevistado es Ignacio González, que es el cónsul general de Uruguay en San Francisco. Eh, Ignacio hace ya unos 3 y algo y pico de años que está asignado en esta función, en esta locación, y es un placer, Ignacio. Como te había dicho antes, esto se trata de una charla distendida, es como si estuviéramos en un café, para intercambiar algunas preguntas, así que vas a ser interrumpido, vamos a tener preguntas de los que quieran participar, así que muy bienvenido. Bueno, muchas gracias Javier por la oportunidad. Un placer estar acá charlando extendidamente sobre este tema que es tan apasionante, como decíamos antes. Exacto, sí, y es una de las cosas que así quedan en los registros, ¿no? Que de mi parte, como uruguayo, te agradezco que el haber recogido el guante de este tema. Es un tema que en Uruguay tiene su importancia, obviamente, pero que sería genial que más gente, más colegas pudieran recoger el guante con tanta motivación como lo haces tú. Así que, como dice Puglia en Uruguay, te conmino a ser un evangelizador público en el tema en Uruguay. Bueno, Ignacio, el tema es el hablar sobre el Silicon Valley. Quizás nos puedas contar en principio cuál sería para caracterizar este sector. ¿Qué tiene de particular el Silicon Valley en el tema de los servicios globales? Bueno, eh, Silicon Valley es una región en el oeste de Estados Unidos, alrededor del área de la Bahía de San Francisco, eh, que si bien antes no, siendo un poco más a lo geográfico, antes no incluía a San Francisco per se, porque estaba desde la localidad de San Mateo hasta San José. eh, Fue históricamente, o en los últimos 60 años, el lugar donde se dieron muchas revoluciones innovadoras en materia de tecnología. Y han tenido distintas etapas, ¿no? Fue en los 70 con los semiconductores, en los 80 con las computadoras personales, también biotecnología muy fuerte acá en esta zona, en los 90 con Internet, en los 2000 con software y redes sociales, el comienzo de las redes sociales, y ahora toda esta nueva movida que hay de inteligencia artificial, eh, que es muy interesante. Hay un venture capitalist, un inversor de riesgo, que decía que el software se va a comer el mundo, o se está comiendo el mundo. Y de hecho, vemos que la gran preponderancia que ha tenido Silicon Valley en los últimos años surgió a partir del software. Y en ese contexto lo ato un poco con lo que vos me consultabas sobre la importancia de Silicon Valley en la posibilidad de brindar servicios globales a esta región. Eh, Hay muchas empresas de software en Silicon Valley. Infinita sería, digamos, perder demasiado tiempo en nombrarlas, pero hay una gran oportunidad para América Latina en particular, de continuar fortaleciendo eh, la provisión de estos servicios a estas empresas de software. ¿Por qué se da esa posibilidad? Básicamente porque la revolución que ha implicado el software ha generado un crecimiento bestial y un surgimiento bestial de empresas por todo Estados Unidos, obviamente que en esta zona, en Silicon Valley también. Y la demanda es tal para desarrolladores, ingenieros en software y, y demás que estén vinculados con la tecnología de la información, que los sueldos han aumentado a un punto en que, y la escasez, y lo que ha a su vez consumido la cantidad de talento disponible en los Estados Unidos.
Eso hace que las empresas salgan a buscar en el exterior eh, la posibilidad de cubrir esas vacantes que tienen, porque tienen necesidad de crecer y de desarrollar esos proyectos que tienen planeados. Entonces, América Latina se presenta como una muy buena alternativa para esto. Eh, en los últimos años, en muchos países de América Latina, la provisión de servicios de desarrollo de software ha crecido de manera muy importante. Lo vemos obviamente en Uruguay, en Colombia, en Argentina, México, Perú, y tantos otros Guatemala y tantos otros países de América Latina. Eh, y la realidad es que estamos bien situados geográficamente porque no tenemos un desfasaje horario relevante. Algunos países de América Latina ni lo tienen. Manejan los mismos usos horarios que en Estados Unidos. Eh, pero además hay talento, hay disponibilidad de talento y hay talento de calidad. Entonces, tenemos todas las condiciones para continuar brindando y fortaleciendo esta industria. Después, obviamente, que tenemos desafíos como países, eh, pero creo que tenemos las condiciones para ofrecer estos servicios. Ok, hay dos cosas. El tema de Silicon Valley, hay muchos países que han intentado o que están intentando generar este ecosistema tan poderoso que se ha Mm. creado en el Silicon Valley, pero lo interesante es que este ecosistema ha sido, si entiendo bien, se ha generado de forma espontánea. No ha habido una política pública de decir, bueno, acá vamos a generar el Silicon Valley y bueno, para eso hay tales pasos que hay que desarrollar. Eso ¿cómo lo ves? ¿Tú cómo percibes ese ecosistema donde hay diferentes actores? Está muy buena el comentario que haces, la pregunta, porque es imposible replicarlo en otros lados. Porque yo creo que si hay una... A ver, esto no quiere decir que no puedan haber distintos hubs eh, tecnológicos en otras partes del mundo ni en otras partes de Estados Unidos. Por supuesto que no, y de hecho los hay. Eh, pero es muy difícil replicar lo que se ha construido durante décadas acá en esta zona. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, necesitas tener universidades para generar talento. Después, obviamente, ya todos sabemos cómo funcionan las universidades en Estados Unidos, ¿no? De que caminan de la mano la academia con las empresas. Entonces, eso no sé si se puede encontrar de la misma manera en prácticamente ninguna otra parte del mundo. Entonces, eso ya es una ventaja. Después, obviamente, la disponibilidad de dinero. Eh, la, el riesgo que toman los inversionistas. Y después también es una actitud hacia la innovación de parte de las personas que viven acá y por eso vienen. Eh, y entonces, al final, y algo que se ha repetido mucho y que no deja de ser cierto, es que de alguna manera Silicon Valley es un lugar, porque es un lugar geográfico, pero también es como una mentalidad, es una forma de hacer las cosas. Eh, entonces, la realidad es que encontrar la densidad de talento que encontrás en esta zona es muy difícil encontrarla en cualquier otro lado. Yo siempre digo que acá, digamos, tirás una piedra y le pegás a alguien que trabaja en una empresa de tecnología, o sea, o que está vinculado, o sea, es algo que está en el aire y que se respira. Anoche fui a un restaurante a cenar con un inversionista y en la mesa al lado que escuchás a dos emprendedores hablando con un inversionista. Entonces, esas cosas suceden todo el tiempo. Y creo que era en el libro de Steve Jobs que mencionaba justamente esto, o sea, que la magia de Silicon Valley era ese cruzarse con la gente en todos lados, que está vinculada al ecosistema. Y eso no lo puedes, es muy difícil encontrarlo en cualquier otra parte.
Exacto, y justo hay una pregunta de María, que creo que es del TEC, dice TEC de Monterrey, supongo que es. Hay un libro que se llama The New Geography of Shops, de Moretti, se llama el autor, a mí me gusta mucho, y es que analiza precisamente el Silicon Valley con otras locaciones en Estados Unidos y a nivel internacional, y trata de entender cuáles son los factores que hacen que el Silicon Valley sea el Silicon Valley y las diferencias que esto tiene, y que hay diferencias, se observa tanto, no, obviamente no solo en salarios, sino también en hasta menores niveles de divorcios o menores niveles o mejores niveles de calidad del aire. O sea, una cantidad de elementos que digo, ¿qué tienen que ver con esto? Bueno, se genera por el tipo de población que hay, una serie de, como decías vos, un ecosistema que es bastante, ¿cómo decir? Proactivo y que genera cosas buenas, ¿no? Sí, y una Y vez que que está la pelota a rodar y se eso, va generando como una bola de nieve, la gente se ve atraída naturalmente al lugar exacto, donde se genera la innovación y donde están las posibilidades. exacto. Eh, Entonces, nada, esas cosas suceden, pero digamos, va a seguir siendo la cuna de la innovación. En un momento, cuando estábamos durante la pandemia, que se hablaba mucho de Silicon Valley, que había perdido su mojo, Mm, ya. eh, y la gente se mudaba a Austin y a Mm, Miami y demás. Fui a visitar a una empresa de camiones acá, que es una de las principales en Estados Unidos. Y entonces me mostraban los centros de desarrollo de tecnología alrededor del Bay Area de San Francisco y la cantidad de empresas que desarrollaban tecnología vinculada con transporte alrededor de Bahía San Francisco era tipo un punto atrás del otro. Y yo decía, esto no se va a ir. No sé, o sea, el Bay Area o Silicon Valley va a seguir siendo Silicon Valley por más mm. pandemia que haya y que la gente se mude a otra parte. Eh, Sí, porque eso apareció, incluso por los precios del real estate y lo que se estaba pagando y toda esa cosa, y las posibilidades de hacer el trabajo remoto, ¿no? Pero está bueno lo que decís, que el Silicon Valley es el Silicon Valley que no va a desaparecer a pesar de esta cuestión. Corrijo, María dice que es de Guatemala, pero bueno, te recomiendo el libro ese, que es bastante interesante, y lo que dice este señor es que si vos efectivamente querés crear este tipo de ecosistemas como el Silicon Valley, lo que tienes que hacer es un really big push. Y no muchos actores pueden, o países pueden darse el lujo de generar este really big push, o sea, muchísima plata y de una forma inteligente, y ver cuál es el huevo de la gallina. O traes el inversor o traes a la cantidad de gente adecuada, porque el inversor no va a venir si no tenés gente capacitada, como decís vos. Entonces, no sí, es tan fácil para hacerlo. sí, te diría que lo más parecido a Silicon Valley puede ser Israel. Exacto, correcto. Eh, Porque ahí también se da una conjunción de academia, inversionistas, búsqueda de baja aversión al riesgo, una cultura del emprendedurismo, eh, mismo también las necesidades por las particularidades de Israel, geográficas, históricas, que generan la necesidad de buscar soluciones por sí mismos. El otro día me decía alguien, o sea, para nosotros es muy, vos vivís en Uruguay y lo puedes exportar a Argentina y a Brasil. Para nosotros no tenemos las mismas condiciones geográficas, entonces tenemos que buscar alternativas eh, de una fuera de Israel. Mm. Entonces, creo que eso sería lo más similar. Correcto, y además en Israel tienen una apuesta por la innovación, que tal vez es otro factor importantísimo, que es del 4,5% del PIB, una locura, ¿no? Sí. Y lo que decías vos de la adversión al riesgo es un elemento central, porque en América Latina, no solo que tenemos ese miedo al fracaso, sino que siento que existe como un estigma a que si fracasaste, estás quemado por la vida. Y en Israel es bastante normal, si sabes que vas a fracasar a un alto porcentaje, y bueno, también, ¿no? Sí, yo Ah, creo que ahí también hay un poco, es eso por un lado, es un tema cultural, pero también creo que las condiciones legales para emprender implicaban que si te iba mal, quedabas embargado de por vida. ya, Entonces, no había manera de experimentar.
sin consecuencias bastante dolorosas a futuro. Y eso un poco se está cambiando también. Se está dando más espacio para poder experimentar más en América Latina. Hace un rato decías que América Latina, perdón, tengo un poco de alergia, tiene como disponibilidad de talento o de oferta para proveer en este caso, al Silicon Valley. Y una de las cuestiones que nosotros hemos notado en contacto con empresas de la región es que empresas desde Estados Unidos, en este caso, están contratando de forma directa a personas en nuestra América Latina, y lo cual tiene un efecto positivo en las personas porque hay un desfasaje de los salarios que las empresas multinacionales y locales que están localizadas en América Latina pagan con respecto a los salarios que pagan empresas que están establecidas directamente en Estados Unidos, y estos Right. chicos pueden trabajar allí. Y obviamente que también este efecto, que nosotros le decimos microsourcing, genera para las empresas estar establecidas en nuestros países un desafío, porque ya en un mercado de por sí ajustado en recursos humanos, se saca personal. ¿Eso lo has visto de las empresas desde Estados Unidos, en este caso, te están contando que están contratando? ¿Cómo lo ves eso? Sí, eso existe. De alguna manera, cuando vino la pandemia, se generó la inquietud de, no, ahora las empresas americanas van a contratar a mansalva en América Latina y en el resto del mundo, las personas por ellos mismos, ya sea incorporándolas como empleados o como contractors, por fuera un esquema de una empresa de servicios. La realidad es que sí aumentó eso, pero tampoco dejaron de existir las empresas que proveen servicios como empresas con sus empleados. Eh, ¿Por qué es eso? Bueno, uno, porque todavía les es difícil eh, contratar a distancia, y sí hay más agencias de recruiting ahora que lo que habían antes, tratando de ayudar a estas empresas americanas a buscar el talento específico en Estados Unidos. Pero por otra parte, hay un tema también con las condiciones de trabajo. Y ahí los latinos somos bastante particulares. eh, y que obviamente, si bien hay gente que le gusta trabajar desde la casa y totalmente aislado del mundo, la realidad es que nos gusta trabajar en una empresa en contacto con otra gente. Entonces, esa es todavía una ventaja que tiene y que va a seguir teniendo las empresas que proveen servicios desde América Latina hacia Estados Unidos, que pueden generar equipos, pueden juntar a la gente en una oficina, pueden sentirse parte de algo y no estar completamente aislados trabajando de un cowork solos o de la casa solos. Entonces, sí está pasando eso que vos decías, Javier, pero tampoco se dio el escenario ese en donde ya todo el personal capacitado en IT en América Latina va a ser contratado por una empresa americana. Así como tampoco se dio de que todo el trabajo pasó a ser remoto después de la pandemia, que muchos auguraban, bueno, ahora ya se viene el trabajo remoto y llegó para quedarse. Y la realidad es que las empresas en Estados Unidos están queriendo llevar de nuevo gente a las oficinas en un esquema híbrido inicialmente, pero hay otras que directamente quieren tenerlas los 5 días a la semana. Eh, pero eso no quiere decir tampoco, por otro lado, de que el outsourcing deje de existir, porque la realidad es que no tienen la gente, por más que quieran la gente en la oficina, la gente no la tienen. Claro. Entonces, van a seguir necesitando el talento en otras partes del mundo. Y ahí es donde tenemos que saltar nosotros en América Latina para ofrecer esos servicios. Entonces es una cosa muy importante, eso que es conocido, que hay una demanda, y esa demanda decís vos que sigue viva y el Silicon Valley sigue vivo. Y entonces, ¿cómo debería ser? Porque hay acá mucha gente que está del sector de tecnología, que son algunos habituales a este tipo de charlas y miembros de ALES. ¿Cómo se te ocurre que debería ser la aproximación de este tipo de empresas a este ecosistema del Silicon Valley? Sí. Eh, yo creo que el ecosistema de Silicon Valley obviamente es el más exigente de todo Estados Unidos, porque, digamos, están inmersos en la meca.
Eh, a veces lo que sucede también es que algunas empresas o, digamos la gente en general tiende a encandilarse con Silicon Valley como si fuera el primer lugar y el único lugar en Estados Unidos a donde hay que ir a buscar negocios. Y la realidad es que los negocios vinculados con provisión de servicios en Estados Unidos pueden darse en los lugares más insólitos y remotos del país. Entonces, eso como primera cuestión. Segundo, eh, creo que es siempre lo más difícil en estos casos particulares es conseguir ese primer cliente. Ese es el desafío más grande, no es fácil, cuesta, no sé si diría sangre, pero sudor y quizás lágrimas, esperemos que sangre no. Pero es siempre lo más desafiante conseguir ese primer cliente. Eh, y para eso el consejo más sano que puedo dar es que hay que hacer una pequeña inversión y venirse a Estados Unidos a visitar a los clientes, porque en definitiva el negocio de servicios es un negocio de confianza. Entonces, y volvemos a lo mismo. Por más experiencia que hayamos tenido con la pandemia, voy a decir una palabra que no sé si está dentro de la RAE, pero de la remotidad o de lo remoto, la realidad es que no hay como el contacto cara a cara. Y no nos tenemos que creer menos tampoco en América Latina, que a veces vamos a Estados Unidos con un complejo de inferioridad, si se quiere. Pero la realidad es que nuestras universidades en materia de TICS y Computer Science están a un muy buen nivel. Eh, entonces, podemos ir a hablar de igual a igual sobre cuestiones técnicas sin ningún problema. Y no hay cómo hacer ese contacto cara a cara. Entonces, el primer consejo es, bueno, obviamente, aprendan bien inglés, que no es No menor, menor. no es menor. Y segundo es, vayan a buscar clientes. Eh, y porque el buscar los clientes desde América Latina no es fácil, porque las líneas digitales están todas saturadas. Imagínate la cantidad ¿Qué quiere de decir líneas digitales? y LinkedIn, email. Ah, ok. Entonces, Acá le está imagínate vos cansada la de eso. cantidad, claro, la cantidad de vendedores, de vendors que debe recibir un CTO de una empresa X en Estados Unidos por día, por LinkedIn, y todas diciendo que son los mejores. Entonces, ¿cómo haces vos para diferenciarte? Y bueno, uno, viaja. Dos, anda a hacer el contacto cara a cara, háblale bien en inglés. Sabe qué es lo que está pasando en Estados Unidos, conoce su realidad y cómo le puede solucionar el problema. Eh, Entonces, creo que eso es un poco el approach. Y después, una vez que vos tenés el primer cliente y se hacen las cosas bien, la realidad para la mayoría, gran mayoría de las empresas de servicios en América Latina, es que eh, el resto de los clientes vienen por recomendación. Entonces, si vos haces las cosas bien de entrada y trabajás, acá hay otro tema importante, trabajás tu red de contactos en Estados Unidos, de manera adecuada, después las oportunidades van a llegar. Más o menos, eso siempre es, eh, digamos, fluctuante de alguna manera, eh, pero las oportunidades, si haces las cosas bien, van a llegar. Entonces ahí veo un poco una pregunta que hacían ahí de Creativa Estudio sobre el impacto que ha tenido la cuestión financiera eh, en, en Estados Unidos y en la provisión de servicios. Bueno, yo he estado hablando con muchas empresas, hablo todos los días con empresas de desarrollo en Uruguay y en América Latina también. Y la realidad es que sí, que ha impactado la inflación, la suba de tasas de interés en Estados Unidos, la falta de accesibilidad a dinero de parte de empresas grandes, medianas y chicas, startups. Y eso obviamente ha frenado las inversiones y como consecuencia al,
de alguna manera ha hecho que las empresas sean más precavidas a la hora de desarrollar nuevos proyectos. Nuevos proyectos o proyectos ya existentes, algunos, digamos, simplemente los ponen en el freezer por un tiempo. Entonces, obviamente que eso tiene hasta el momento un impacto sobre las empresas que proveen servicios en América Latina, que yo creo que es coyuntural, que obviamente todo el mundo le gustaría saber cuándo la situación va a mejorar, lo cual es muy difícil hacer futurología. Nosotros pensábamos de que, bueno, hace 6 meses podíamos prever que en 18 meses, 12, 18 meses, la cosa ya iba a estar mejor. Después vino la sorpresa, bueno, obviamente que también el conflicto entre Rusia y Ucrania no ayudó. Después tenemos lo que pasó este año con Silicon Valley Bank y los bancos regionales, que tampoco ayudó. Entonces, cuando pensamos que más o menos teníamos un timeline donde las cosas iban a mejorar, surge algo en el medio que retrasa esa salida. Eh, pero sí, respondiendo un poco a la pregunta, sí ha impactado los problemas en el sistema financiero. Eh, y bueno, es un tema de esperar, tratar de ser lo más agresivo posible a la hora de buscar nuevos leads y clientes en Estados Unidos. Porque la realidad, y un poco, quizás ya me estoy extendiendo un poco mucho y hablando de más, pero la realidad es que muchas veces sucede, y un poco lo que te comentaba antes, de que la mayoría de los, de los nuevos clientes de las empresas vienen por recomendación. Correcto. Hace que a veces un poco las empresas se duerman en sus laureles y no desarrollen su equipo de sales como corresponde, eh, para seguir buscando nuevos clientes. Pues dices, bueno, no, estamos bien así, ya estamos cubiertos acá hasta fin de año y bueno, la vamos llevando. Pero después, cuando viene un downturn como el que vino, quedan totalmente descubiertos. eh, ah, eh, en el peor de los casos, donde la recaudación, el otro día estábamos hablando con una empresa que la recaudación le bajó un 50% de un momento para otro. Ok. ¿Y qué haces en esos momentos? Y el backup, no tenés un backup plan porque tu equipo de sales no está preparado, no está lo suficientemente rápido como para levantar otras oportunidades. Entonces tenés que salir a buscar rápido otras oportunidades o ver cómo te las arreglas. Pero, pero sí, nada, me extendí un poco mucho, pero até un tema con otro. No, Eh, está perfecto. Ahí, la verdad que es un placer, ¿no? Que te esté pasando la mano como el lomo, como decimos allá abajo, pero es que tengas interiorizado todas estas cosas, como por ejemplo las referencias, está buenísimo porque así funciona el tema de servicios. Pero ahora, una cuestión práctica. Vos decís que si tenés el primer cliente, ahí ya la cosa va a andar más fácil, ¿no? de Porque hacer ahí las cosas bien. exacto, bueno, pero ¿cómo te aproximás o cómo de estas personas que están acá, cómo te aproximás a ese potencial primer lead, ¿no? O sea, Es vos una decís buena que pregunta. está bien, voy hasta allá, fantástico, te compro, me compro un pasaje y mañana voy, pero ¿qué hago estando allá? ¿Cómo me contacto con los actores relevantes? ¿Cuál es el tipo de actor que debería contactarme? ¿Hay una fecha, periodo? No sé, ¿se te ocurre algún tipo ahí? Bueno, mira, te digo. eh, a ver, depende. La casuística es muy grande. Entonces, vamos al ejemplo más sencillo de alguna manera. Vos tenés una startup en Estados Unidos que recibió fondos de parte de inversores y entonces quiere hacer crecer su equipo. Ahí obviamente te vas a estar buscando contactar con el CEO o el CTO de la empresa, con el cual puedes tener mucho más fácil accesibilidad a esas personas. ¿Cómo lo haces? Y bueno, eh, por email, LinkedIn, tratando de escribirle un email que sea lo más personalizado, que si lo llega a leer, porque ya te digo que reciben 400 por día, que si lo llega a leer, que sea lo más personalizado posible y no un copy-paste de un template que tenés y donde a veces incluso le dejaste el nombre de la otra empresa. ¿Qué pasa?
Eh, eh, entonces, eso es lo más relevante. Tratar de hacer contacto y donde encuentres uno, lo agarrás y lo trabajas bien. Tratas de saber quién es la persona, qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho antes, cuáles son, conocer qué es lo que hace la empresa, qué apunta, cuáles son sus posibles pains, como le dicen acá, que vos le puedes solucionar, cuál es el valor agregado que vos le puedes dar, cuál es tu... Bueno, no vamos a hablar mucho de track record porque supuestamente esa persona viene sin mucho recorrido en Estados Unidos. Entonces ahí es un tema de confianza. Eh, tengo un amigo que tiene, que cada vez que viene a Silicon Valley, que ahora ya tiene una empresa de consultoría de Machine Learning en Uruguay, que es súper importante, de las más destacadas en América Latina, que cada vez que viene a Silicon Valley saca a comer a su primer cliente. 10 años, 12 años después, en agradecimiento porque fue lo que generó todo. Entonces hay que cuidarlo, hay que darle la debida atención, hay que quererlo y buscar también de alguna manera qué otro vínculo podés tener con esa persona, porque volvemos al tema al mismo tema, o sea, es un negocio de confianza, de que el tipo va a confiar que vos le vas a hacer bien el trabajo, aunque le prometas hacer una demo antes, en última instancia, él está confiando en vos, o sea, porque vos venís sin un track record. Entonces, eh, ¿qué podés hacer vos para generar confianza con esa persona? Que va más allá de lo laboral. ¿Cómo podés generar un vínculo en lo humano? Porque en definitiva somos todos personas y tenemos que buscarle la sintonía para generar esa confianza. Eh, entonces, una vez, eso es una, pero por ejemplo, después ponele que no consigas a nadie para que nadie te haya respondido un email, que nadie te haya respondido un LinkedIn, que nadie te haya agregado a LinkedIn y demás. Puedes ir a una conferencia de tecnología o en el área que vos estés buscando. Ahí es como que los tenés más mano a mano, es de alguna manera es más sencillo. Vos vas a las conferencias y muchas de ellas te ofrecen hacer el matchmaking porque te dicen la lista de asistentes, entonces vos podés buscar en la lista de asistentes y proponerle juntarse tal día, tal hora. Eh, Ponele que no lo logres por ahí tampoco, llegás a la conferencia y ahí empezás a hablar con la gente y empezás a descubrir quién es quién. Y es muy importante el networking. Y yo no sé cómo es en otros países de América Latina, pero nosotros los uruguayos tenemos eh, dificultades con el networking. Nos cuesta, por alguna razón. Sentimos como que, no sé si es nuestra ingenuidad o excesiva, suena mal decir excesiva bondad, pero nos cuesta hablar con la gente interesadamente. Pero ahí lo que hay que tener conciencia es que vos estás para hacer negocios, no estás para ser amigos. Si puedes ser amigos, mejor, en definitiva, porque volvemos al tema de la confianza, pero lo importante es, yo tengo lo que vos necesitas y vos tenés lo que yo necesito. Ok, listo, ahí hay un match de intereses y se acabó la cuestión. Entonces, creo que es un punto sobre el cual es interesante trabajar y conocer y no tenerle miedo, porque en definitiva a veces lo que pasa es que vamos a una conferencia, escuchamos que hay alguien en español y salimos corriendo a hablar con ellos, cuando en realidad tendríamos que hablar con los que hablan inglés, porque porque vamos a hablar con los que hablan español porque son con quienes sentimos cómodos. Y eso es justamente lo que no hay que hacer. Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo dinero. Entonces tenés que ir a hablar con la gente que habla inglés. Y ahí, y hablar, y saber qué es lo que hacen, y preguntarle, che, ¿y conoces a alguien con quien me puedas contactar, que pueda ser interesante? Hay que un poco perderle el miedo. Y acá con todo, la gente es bastante colaborativa. Eh, las reuniones típicas en Silicon Valley que vos tenés con gente acá, terminan con, si no ya se lo comentaste antes, termina con ¿cómo te puedo ayudar? Eh, y eso tiene un valor increíble. Y obviamente que
tampoco te va a tirar todo su Rolodex arriba y ponértelo a tu disposición. Tenés que ir buscando la manera de generar la confianza para ir entrándole y que abra su network. Eh, entonces ahí, bueno, en última instancia, te cruzás con la gente y hablas. Claro. Y empezás a generar vínculos y a notar eso. ¿Qué es lo que hablaste con quién? ¿Qué le interesa? ¿Qué le gusta? Eh, y, y a Hay partir algo, de ahí, siento que en algún momento, y quizás no sea por este sector, por eso la pregunta, ¿no? O ámbito geográfico, pero muchas veces desde Estados Unidos se observa América Latina como un conjunto uniforme de personas indiferentes, que están bajo un sombrero mexicano. Entonces, ese, no sé, quizás sesgo que yo observo, ¿qué tan real es ahí en este caso en el Silicon Valley? no, Se... yo no sé si, bueno, sí y no. Y cuando te digo que no, no es para decirte algo bueno, sino para decirte algo peor. Es para decirte que el otro día me preguntaron, un chico joven, eh, segunda generación asiático, me dijo, sí, nosotros venimos de Uruguay. Ah, ¿y qué ciudad es? Me dijo. Entonces, Tengo muchas de esas. En yo le España podría haber que no dicho que es hicieron una, una región. le podría haber dicho que era una ciudad en Italia y pasaba. Y esas cosas pasan. Ya. Entonces, a veces tenés que comenzar vendiendo el país y qué es lo que sos vos. Y, y muchas veces se sorprenden porque quizás no puedan creer de que exista ese talento tecnológico en América Latina. Mm. Entonces, de alguna manera también es bueno darle la oportunidad que la contraparte se sorprenda. Eh, Pero hay, por ejemplo, ¿hay algún tipo de sesgo negativo que por ser latino ya te puedan no dar mucha y, atención? y un poco sí, no te voy a decir que no, un poco sí, pero, pero bueno, es un tema de generar confianza. Pero yo también, mira, yo no deberíamos ponernos en el papel de víctima, eh, porque es como que a vos venga una persona de algún país remoto de Asia y te ofrezca un servicio de X cosa, y bueno, y vos vas a decir, ¿y este tipo quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y qué expertise tiene? Yo ese país no lo conozco mucho. Entonces, es una reacción natural. Ujú. Traslada con respeto, está todo bien. Si, si no lo hace con respeto, no está todo bien. Entonces, hay que entender eso también y ver qué herramientas eh, podemos tener para contrarrestar eso y para ganar la confianza, como lo han hecho infinidad de empresas en América Latina y lo siguen haciendo. Entonces, se puede. Eso es lo importante. O sea, porque mirás para el costado y ves éxitos, muchos éxitos. Obviamente, mucho trabajo atrás, Ujú. pero ¿Hay ves que... algún valor, por ejemplo, en algunos países, no voy a mencionar nombres, pero en algunos países las empresas, en este caso de tecnología en particular, ponen que tienen la sede en Estados Unidos o que incluso Mm, su página web ponen sí, .com, pero no X, que la específica de su país, porque mm. supuestamente esto afecta la credibilidad. ¿Cómo lo ves eso? Si vos tenés una oficina allá, aun cuando sea simplemente formal desde el punto de vista legal, ¿aportan Sí. algo o no? Que se es difícil, o sea, son estilos. eh, Puede ser, es difícil de medir el grado de confianza que le genera eso. Sí, al americano le gusta, viste, no tener que digitar, en el caso de Uruguay, más 598. Digitar los números nomás del teléfono de la empresa y ya está. Quizás prefiera algunos clientes prefieren que se les pague en una cuenta, que ellos paguen en una cuenta de Estados Unidos para asegurar de que su transferencia llega correctamente y no hacer un giro a América Latina. Son costumbristas, digamos. Entonces,
puede servir o no, pero tampoco es una necesidad imperiosa. Es más, eh, muchas de las empresas uruguayas tratan de llevar a algunos de sus clientes a Uruguay. Estoy hablando de Uruguay porque es el caso que más conozco. Este, y para que vean también un poco qué es lo que es el país y quiénes son, en definitiva, la gente que está atrás del trabajo. Y, eh, Cosa que no se puede, o sea, no las pueden llevar a Texas porque no lo llevan a la oficina de Texas y no hay nadie, o de San Francisco. Eh, entonces, sí, no sé. Pues incluso después si te dicen, pero vos no estás con una oficina en San Francisco y ¿dónde estás? Después hay gente que dice, bueno, yo estoy en tal lado X tiempo durante el año y después tengo un equipo en Sudamérica, o en Latinoamérica. Ahí preguntan cuáles serían las ventajas competitivas aparte del uso horario del personal de América Latina en comparación con el personal de la India, que tradicionalmente Estados Unidos contrata. Súper interesante. Este, Además del uso horario, la realidad es que somos tradicionalmente más caros que la India en tema de costos. Eh, Creo que hay una cosa que se menciona habitualmente, es la cuestión cultural, la afinidad cultural que hay con Estados Unidos, eh, que obviamente que no es idéntica, claramente, pero sí que hay un approach un poco más, y perdón por el Spanglish, pero cada tanto surge, hay como una especie de, de sentido más crítico sobre lo que se propone. Es un análisis un poco más sofisticado a la hora de analizar eh, las necesidades de los clientes y de poder decir que sí, o poder decir que no, o poder decir, bueno, mira, esto lo mejoramos de esta manera, o de esta otra, o de esta otra. Quizás en otras culturas eso no está bien visto, entonces nos animan a proponerlo. Y creo que en la cultura latina podemos tener una, una visión un poco más crítica de las cosas y poder decir que no y no quedar mal o sentirnos mal. Eh, Después la realidad también es que observamos es que cómo se terminan derivando muchos negocios para la India. Eh, Obviamente por la disponibilidad y la cantidad de talento que tienen, pero también porque si vos ves la cantidad de personas de nacionalidad o segunda generación indias que hay en puestos de decisión de empresas, startups, pequeñas, medianas, grandes empresas en Estados Unidos, es muy elevada. Y entonces naturalmente hay un sesgo a ir hacia la India. Eh, entonces nosotros lo que tenemos que hacer los latinos es aprovechar eso mismo cuando tenemos, y tengo constancia de que muchas veces se hace, eh, aprovechar a la gente que tenemos en lugares de decisión, que bueno, pues eso ya es otro tema, si hay muchos o no, que también es un tema que está en discusión acá en Estados Unidos, sobre la participación de latinos en la tecnología, en la empresa de tecnología. Eh, Aprovechar eso para traer equipos y desarrollo y oportunidades a América Latina, aprovechar esa gente que tenemos allá. Y esa diáspora es clave a la hora de llevar negocios. Sí, y una de lo que es muy interesante tu comentario porque coincide con lo que he escuchado de empresas de hace mucho tiempo. Y para Gaby, que pregunta eso, tiene que ver además con, diríamos, con al menos del sur de América Latina, no sé qué tanto se comparta esto a nivel general, pero la plasticidad o flexibilidad del talento. Si vos le pedís a alguien yo qué sé, este par de lentes a la India, te lo van a hacer tal cual, pero quizás esto venga pegado, mientras que, como decía Ignacio, acá te van a decir, no, mejor lo abrimos porque si no, no te va a servir. Entonces, esa Claro. capacidad de, de posicionarse y dar su opinión es incluso Rosman que es una persona muy reconocida en Uruguay, en América Latina, incluso lo ha mencionado varias veces.
Y lo he escuchado también de muchas empresas en América Latina, ¿no? Pues Las si no, lo tenés freaks. que hacer dos veces. ¿Eh? Si no, lo tenés que hacer dos veces. Sí, claro, pero por eso es que tiene el tema de posicionarse, de marcar la posición en este caso, o lo que piensa, se ve como un valor agregado, y quizás en esos otros ámbitos sean como más sumisos o más de aceptamos lo que decís y no cuestionamos esto, ¿no? Entonces, ahí es un punto. Hace Sí, un hay, ratito. hay un libro muy interesante, hablando un poco de todo, de Reed Hastings, que es uno de los fundadores de Netflix. El libro se llama No Rules, Rules. Y entonces ahí, en ese libro, una de las cosas que se discute es mucho sobre la cultura de Netflix, de la empresa. Una de las cosas que se discuten es cómo dar el feedback en distintas geografías, lo cual es cómo conseguir feedback bueno en distintas geografías. Y es un tema apasionante porque no todas las culturas son iguales y no todos son. Entonces ahí no todos dan feedback de la misma manera. Entonces ponía a los holandeses como los más directos y a los quizás japoneses como los más indirectos. Y con los latinos ahí en el medio. En cuanto a la posibilidad de decir lo que pensás a tu jefe sobre X cosa. Ujú. Una pregunta que es bastante usual o como desafío para las empresas que exportan servicios es el tema de la doble tributación, que pagan o tienen que Mm. pagar impuesto a la renta en sus países y luego hay también una retención en el país de origen. En el caso de Uruguay es muy específico por la legislación de los beneficios o incentivos fiscales que las empresas de software no pagan, pero ¿qué sucede en Estados Unidos? O sea, ¿una empresa en general hace retención o le van a hacer retención en Estados Unidos? ¿Cómo funciona eso? ¿Tienes idea? No, sí, sí, al menos. Si hace un giro y paga directamente a Uruguay en este caso, no hace ningún tipo de retención. Ahora, si vos tenés una C Corp en Estados Unidos y tenés ingresos ahí, depende mucho cómo, y no voy a entrar en este tema porque no quiero meter la pata, pero depende cómo vos tengas estructurada tu empresa. Eh, lo ideal, de manera de no hacer una doble tributación en un país donde no tenga una excepción impositiva, como en el caso de Uruguay, lo mejor es que te giren directamente el dinero a tu empresa en tu país. Porque si vos tenés una empresa en Estados Unidos y tenés ingresos, obviamente que te van a hacer pagar impuestos si tenés un profit Mm. al ejercicio. Entonces eso depende mucho caso a caso, pero obviamente siempre es mejor hablar con expertos en la materia. Ok, bueno, después de todo caso, porque nosotros hemos hecho bastantes eventos sobre cómo entender el tema fiscal, ¿no? Que es uno de los Ujú. dolores de este tipo de empresas. Y bueno, la realidad de Uruguay es que es muy benévola para este segmento, pero cierto es que el tema de la doble tributación es un desafío. Incluso en Uruguay se quejan las empresas de TI, y les descuentan cuando en realidad no tienen impuestos, ¿no? Pero eso es una cosa que... No, el sí donde he visto casos es cuando, por ejemplo, una persona tiene un representante, un uruguayo, digamos, en este caso, trabajando en Estados Unidos. Mm, Entonces ahí termina, porque la empresa en Uruguay le paga el sueldo, entonces tiene un descuento, paga impuestos en Uruguay y paga impuestos en Estados Unidos. Es cuando es una persona individual, sí. Ahí sí, ese caso lo vi. ok. Mencionaste hoy el tema estamos yendo para atrás y para adelante, pero bueno, dijimos que éramos una charla de café, así que todo bien. El tema de las conferencias, ¿te ocurre alguna que te parezca interesante para... Bueno, un poco la regla es que, o lo más aconsejable es que vos definas tu nicho. ¿Qué es lo que vos haces más? ¿En qué te destacás? Conferencias hay, digamos, 14.000? 14.000 infinidad. Entonces, ahí un poco la regla o el consejo más sano es, bueno, ¿en qué vos te especializás y cómo puedo ir a la conferencia que sea de nicho, cosa de no, de tratar de separar un poco la paja del trigo. Mm, Porque si vos vas a esas conferencias que son muy grandes, como por ejemplo,
Tenés ahora en junio está Collision en Toronto, está en San Francisco se hace TechCrunch. En San Francisco se hace, bueno, no en San Francisco, pero acá en Silicon Valley se hace Startup Grind en febrero o marzo. Y hay una cantidad que son así muy generales. Y ahí de repente te cuesta un poco conseguir a esa persona objetiva que vos estás buscando. No, te puede no ser fácil. Porque además puede suceder de que a esos eventos también vayan, así como vas vos a ofrecer tus servicios, vayan otras 100 empresas también de otras partes del mundo a ofrecer lo mismo. Entonces la competencia es mucho mayor. Eh, entonces, el consejo más sano de alguna manera es ver en qué nicho te sentís más cómodo y puedes dar un mayor valor agregado y apuntar a esas. Igual de cualquier manera, ahora volvemos al tema de post pandemia, Silicon Valley, San Francisco, sí, de alguna manera Silicon Valley también el golpe durante la pandemia fue muy fuerte en cuanto a actividades presenciales. Ahora ya desde mediados del año pasado ya se terminó de abrir todo y la cantidad de eventos que hay hoy en día en San Francisco por día es brutal. Lo mismo en el resto de Silicon Valley. Y ya se puede notar otra atmósfera. Y Ujú. sobre todo también hay como un gran entusiasmo con todo lo que es AI, como ya Mm. sabes. Entonces hay muchas conferencias sobre eso y hay un montón de meetups y cosas que están pasando todos los días. Eh, entonces, sí, es importante ir a las conferencias, pero también buscar esos eventitos más chicos donde puedes tener encuentros más mano a mano con gente. Y después también cómo tu red te puede hacer acceder, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, Correcto. de alimentar la red, cómo tu red te puede hacer acceder a ciertos eventos que no están listados en ningún lado. Tipo una Ya. cena en algún lado. El otro día hicimos un asado, me invitaron a un asado con inversores y algunos founders el sábado de tarde. Y obviamente que es algo muy privado que no está en ningún lado. Entonces, nada, es también, viste, tratar de meterte en el loop de la discusión y de lo que pasa ahí en ese lugar para que después te veas, estés en el tema y Correcto. que la información te llegue. En Uruguay, mucha gente paga el club de golf no para jugar golf, sino precisamente para este tipo de vínculos. ¿Hay alguna símil en este caso en el Silicon Valley? Eh, tendrías que, estoy pensando, yo creo que tendrías que vivir acá para que te acepten. Pero sí, hay algunos. Una vuelta, una empresa de Uruguay me dijo que se había metido en una, no me acuerdo en qué ciudad ni o si era un estado, pero en una cámara de comercio. Mm. Eh, la verdad que no me acuerdo. Sé que no sé si era Arizona, no me acuerdo cuál era el estado, o si era una ciudad, pero había logrado meterse en una cámara de comercio. Eh, yo lo veo eso como muy interesante. Sí, sin duda. Bueno, Este, estamos terminando ya para no ocupar demasiado tu tiempo, los minutos finales, si hay alguna pregunta, estamos más que abiertos a que el auditorio pueda hacerlo, pero te termino con al menos de mi parte. ¿Cuáles serían los tres, cuatro tips o lo que quieras si una empresa o un emprendedor quiere entonces ingresar en Estados Unidos? Que los has ido contando a lo largo de la charla, ¿no? Pero ¿cuáles serían sí, los tres o cuatro tips que debería tener como presente? yo creo que esquematizándolo, te diría, buen inglés, Ujú, entender la cultura local ujú. y después generar una red de contactos que toma tiempo y dinero. Eh, pero generar una red de contactos que te permita entrar en el loop y en el circuito de gente con la cual vos querés estar y querés contactarte. Te diría que esos, si tengo que decir tres, te digo esos. Sí. Perfecto, me parece muy razonable. Bueno, si hay alguna pregunta, bienvenido. De mi parte, como digo siempre, yo trato de generar ecuanimidad en esto
de Ale, si bien es un bebé, un hijo mío, trato de ser lo más ecuánime y en general no hablo de Uruguay o trato de mencionar lo menos posible, pero debo reconocer que es un placer hablar con un funcionario público en este caso, o diplomático que entiende el sector y que no solo lo entiende, sino está haciendo cosas del sector. Así que de mi parte, como uruguayo, felicitaciones y ojalá que más gente del cuerpo diplomático de Uruguay y de otros países de América Latina puedan tenerlo también presente como vos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Javier a vos por la invitación. La verdad que un placer hablar. Fue muy, muy distendido, pasó muy rápido la hora. Y ahí dejo mi email por Ahí si está. alguien tiene una consulta, me quiere escribir. Feliz de la vida de poder ayudarlo, porque en definitiva hay otra cosa, y hay una expresión acá en Silicon Valley que se llama paid forward, que básicamente es cuando vos recibís un favor de alguien, después esa persona no espera lo mismo, que vos le devuelvas el mismo favor u otro favor, sino anda a ayudar a otra persona como yo te ayudo a vos. Y creo que es un valor que me ha permitido a mí y al consulado crecer y hacer lo que estamos haciendo. De otra manera, si fuera solo transaccional, hubiera sido muy, muy difícil. Así que, bueno, nada, estoy abierto, obviamente, que apoyar a nuestros hermanos latinoamericanos en lo que precisen y feliz de compartir con ellos la experiencia. ¿Hay otros colegas que hacen lo mismo que vos ahí en San Francisco? Eh, Quizás más digamos, generales. con este foco así tan particular, no aún que yo conozca. Ok. Quizás, sí puede haber algunos europeos, pero yo, por ejemplo, si bien trato de no enfocarme en policy. Mm, Policy es cuestiones más políticas y teóricas que hacen a la gobernanza de Internet, AI y otras cosas. Siento que nosotros desde el consulado tenemos que buscar resultados concretos para las empresas en Uruguay y en definitiva para la gente que nos paga el sueldo. Así que eh, nada, estamos bien es enfocados en la parte privada. definitivo que a veces me han invitado a hablar en el IASE, que es la Academia Diplomática de Uruguay, para contar sobre estos temas, pero creo que deberías hablar tú y contar a tus colegas esto que dijiste, es esas tres claves y un poco extendido y con eso, sin duda, que ya haciendo lo que es Uruguay podría ser mucho mejor. Así que muchísimas gracias de nuevo y desde nosotros, encantado de la vida de poder colaborar o hacer lo que podamos si te funciona de alguna manera. Dale, Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Javier. Saludos a todos. Dale, chau, chau, un Chao, abrazo. chao.